Tres. Hoy te voy a contar la historia de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor en la Biblia juega un rol muy importante porque fue el emperador de Babilonia, uno de los imperios, uno de los tantos imperios que tuvieron mucha relación con el pueblo de Israel. Hasta este punto yo les he contado que Israel ha tenido guerras con pueblos, tribus, naciones, pero pequeñas. Cuando ellos entran a la tierra prometida, ellos se enfrentan con los habitantes de esa zona local, como los cananeos, los amorreos, los jebuseos, los seteos, los amonitas, los moabitas, que son, o sea, son naciones o tribus o países con los cuales Israel siempre tuvo guerra o tuvo disputas. Pero ahora vamos a hablar de imperios. Bueno, de hecho, ellos salieron de un imperio que fue el imperio egipcio o de Egipto, que en aquella época fue como grande, pero ustedes saben que por la mano de Moisés, ellos y por las plagas de Egipto, ellos pudieron salir de manera victoriosa porque Dios fue quien los sacó con poder de Egipto. Ellos entran a la tierra prometida, el reino se divide, entramos en el periodo de los reyes, el reino se divide y como ellos llegaron a, como quien dice, a cometer grandes transgresiones e hicieron todo lo contrario que Dios les dijo que no hicieran, adorar dioses falsos, Dios utilizó dos imperios. En el reinado norte utilizó el imperio de Asiria para arrasar las 10 tribus y estas nunca más regresaron a la tierra prometida. El imperio del sur fue invadido por Babilonia, por Nabucodonosor, nuestro protagonista de hoy, se llevó cautiva la nación, pero ellos, después de 70 años, ellos regresan, la famosa deportación a Babilonia, que duró 70 años. Aquí nosotros vemos que aparte de llevarse gente para Babilonia, se llevó también los utensilios del templo, o sea, todas las riquezas que tenía Jerusalén en su templo sagrado, que fue el primer templo que hizo Salomón, en el tiempo de Salomón, hijo de David. Ok, resulta que en Babilonia, cuando ya la nación fue deportada y toda su gente fue llevada a Babilonia, Dios levanta a un hombre llamado Daniel. Daniel fue un profeta que sus escritos no solamente revelan sus experiencias en Babilonia en el tiempo de la deportación, sino también Dios le revela muchas cosas del tiempo futuro. O sea, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, siempre de manera obligatoria tenemos que estudiar Daniel porque tiene mucha relación, está muy relacionada cuando se estudia el punto de vista escatológico. Entonces, aquí Nabucodonosor empieza a tener dos pruebas del poder de Dios. La primera fue cuando él tuvo un sueño y en ese sueño fue de esos sueños perturbadores que fueron tan fuertes y tan impactantes que se le olvidó. O sea, Nabucodonosor esa mañana se despertó atribulado, digámoslo así. Él mandó a llamar a toda su corte, a toda su gente, y también mandó a llamar a Daniel, porque Daniel empezó a servir en la corte de Nabucodonosor. Daniel fue un muchacho que fue deportado en su juventud, llevado a Babilonia, pero dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le daban a estos jóvenes, porque el rey quería que de lo mejorcito de Israel, o sea, de Judá, le trajeran jóvenes para su servicio o pues para él tenerlo ahí en su corte como jóvenes serviles, servidores, digámoslo así. Daniel tenía tres amigos y estos amigos eran hombres fieles a Dios. Ellos no se contaminaron y no quisieron hacer como quien dice las cosas que el rey sugería. Ya van a ver por qué. Entonces, cuando el rey tuvo este sueño, que fue un ensueño donde Dios le muestra una estatua de muchos metales, porque era una estatua con una cabeza de oro, con un pecho de plata, bronce y hierro mezclado con barro. Esta es una revelación de los futuros imperios que van a suceder en el tiempo futuro de aquella época. Obviamente el último imperio fue el imperio romano, ya ese cuando cae empieza la Edad Media. Bueno, hasta ahí le reveló. Pero
más allá de esa revelación de ese mono, pues que soñó el rey, de esa estatua, también habló un poquito de lo que va a ser el imperio del anticristo, pero eso es más adelante y no voy a entrar en detalles. El cuento fue que el rey, al tener ese sueño tan perturbador, se le olvidó. Y él pretendía que la gente en su corte, sus magos, sus astrólogos, sus hechiceros, sus caldeos, le dijeran, mire, tuve un sueño, pero se me olvidó. Necesito que me digan qué soñé y qué significa. O sea, algo muy desafiante lo que pedía ese rey, muy atrevido. Porque ¿quién va a meterse en la mente de un hombre? Solo Dios. Más sin embargo, el único que le pudo descifrar sus dos interrogantes fue Daniel. Entonces Daniel no solamente le reveló el sueño, sino su interpretación. Y aquí de esta manera ese rey se dio cuenta de que el Dios de Daniel no era cualquier Dios y que era mucho más poderoso que los dioses paganos que ellos estaban acostumbrados a rendirle culto. Esa fue la primera botón de muestra de quién era el Dios de Daniel. La segunda, cuando el rey Nabucodonosor erigió esa estatua de oro, él pidió a toda su gente, a todos sus súbditos, que se postraran y que le rindieran culto. Pero de toda esa gente, acuérdense que yo les hablé de los amigos de Daniel, ellos no se rindieron, ellos dijeron, nosotros no nos vamos a postrar ante una estatua porque nosotros no estamos acostumbrados a adorar a dioses falsos y menos los dioses paganos. Pues eso provocó la ira del rey Nabucodonosor y los metió, a los tres jóvenes los metió en, en un horno que mandó a calentar 7 veces más de lo normal. Estos jóvenes son entrados a estos hornos, pero a ellos no les pasa nada. Ellos salen ilesos, no, no se queman. Pero lo curioso era que Nabucodonosor veía a 4 hombres, pero yo metí 3, pero hay 4. Y ese cuarto hombre, pues era el ángel de Jehová. Acuérdate que la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento era representado como el ángel de Jehová y a eso la Biblia le llama una epifanía. Es la misma presencia de Jesús, pero en el Antiguo Testamento. Estos hombres salieron ilesos y aquí Nabucodonosor se da cuenta del poder extraordinario del Dios de Israel, que no es un Dios cualquiera. Pues resulta que eso pasó y ya después, más adelante, el rey Nabucodonosor tiene un tercer sueño. Ese sueño consiste en un árbol grande, frondoso, que llega hasta el cielo, en el cual hay nidos de los pájaros en ese árbol, tiene mucho fruto y todos los animales del campo, de las bestias del campo, se posan debajo de ese árbol. Pero luego vio que alguien del cielo con una voz fuerte dijo, corten el árbol, pero dejen las raíces en el piso. Y tú estarás en el campo por 7 tiempos, tu pelo se va a crecer, tu barba también, te va a crecer el pelo como plumas y se te van a crecer las uñas como garras de aves, como garras de aves de rapiña. Vas a durar 7 tiempos, o sea, 7 años, y hasta que tú no reconozcas quién era el Dios de Israel, hasta que tú no reconozcas quién es el Dios verdadero de Israel, no volverás, no se te devolverá tu reinado. Entonces, Nabucodonosor tiene este sueño, se lo muestra a Daniel y Daniel, dice la Biblia que Daniel se quedó como paralizado, como por 1 hora, procesando todo lo que le estaba diciendo el rey. Entonces Daniel le da su interpretación y le dice, mira, rey, ese árbol eres tú y tu poder, tu dominio. Acuérdate que Babilonia fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo por los jardines colgantes. Babilonia fue un imperio súper poderoso, súper expansivo, porque ellos no solamente conquistaron su metro cuadrado, sino se expandieron mucho más, tanto así que alcanzaron hasta la región de Israel y ellos derrotaron al imperio de moda que era el egipcio, ellos lo terminaron derrotando. Entonces ese fue como la nación potencia poderosa en el tiempo antiguo, Babilonia.
Entonces, cuando él tiene este sueño, la Biblia compara a un árbol frondoso que llega hasta el cielo con el imperio de Babilonia. ¿Por qué? Porque era un árbol que cobijaba no solamente las aves de los cielos que hacían sus nidos, los frutos que se producían en este imperio, sino todos los animales del campo. Ellos se paseaban o se colocaban debajo de este árbol. Y eso me hace recordar como una nación superpoderosa estilo Estados Unidos, donde muchas personas vienen de otros países, de otros continentes, de otras partes a querer vivir, a querer echar raíces, a querer tener hijos, a prosperar, a ganar dinero. Y los frutos son como esa recompensa por el trabajo y el esfuerzo de muchos inmigrantes en este país como Estados Unidos. Y todo el mundo quería con Babilonia en aquella época, así como en este tiempo actual, es como un Estados Unidos. Pero luego dice que el árbol fue cortado y al ser cortado, era como que el reino se lo habían quitado de manera temporal a el rey Nabucodonosor. Y entonces dice de que él iba a comer, o sea, iba como a comer pasto como los bueyes y que el rocío de la noche lo iba a estar mojando por 7 años, 7 tiempos. Y el rey Nabucodonosor, bueno, escuchó toda la interpretación que le dio Daniel y él pasó un año, porque pasó un año de ese sueño que él tuvo. Y dice la Biblia que Nabucodonosor estaba paseándose por sus jardines, por su palacio, y ha dicho las siguientes palabras. Te las voy a leer textualmente. Ok, ya había pasado un año después del sueño que tuvo Nabucodonosor y él estaba muy tranquilo en su palacio caminando por sus jardines colgantes y ha dicho la siguiente frase, te la voy a leer textual. Dice así, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y no había terminado de decir la última frase cuando una voz del cielo dice, Rey Nabucodonosor, tu reino se te ha quitado. Y el hombre se volvió loco. Le tocó vivir con los bueyes y con las bestias del campo. La Biblia relata que el pelo, la barba quizás, le empezó a crecer y las uñas también. Empezó a tener apariencia de un animal salvaje. Y 7 años pasaron cuando le tocó vivir porque su razón y su cordura se fue. Y aquí vemos cómo un sueño que Dios le reveló un año atrás se hizo realidad, porque el juicio de Dios llegó por causa de su soberbia, de su orgullo. Y aquí vemos un hombre que fue quebrantado por el poder de Dios con anticipación de habérselo advertido hace un año atrás y el sueño se cumplió al pie de la letra. Se convirtió en una bestia salvaje hasta que pasaron los 7 años y mira lo que pasó. Mas al fin del tiempo, o sea, después de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón se me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, eterno, y su reino por todas las edades. Y sí, el hombre volvió a reinar, él volvió, se le devolvió todo lo que él había perdido, hasta la misma dignidad humana que había perdido, se le devolvió y él volvió a ejercer el poder porque esa fue una promesa. Entonces aquí vemos cómo un hombre de la talla de Nabucodonosor, un máximo líder de una potencia mundial en el tiempo antiguo, fue quebrantado por una sola razón, el orgullo, la soberbia, el creerse que toda su gloria, su majestad fue por él. Mire, acuérdense que yo les dije al comienzo que Dios usa a esta nación como juicio, como castigo, mejor dicho, como la vara de juicio y castigo para la nación del reino del sur de Israel, o sea, el reinado de Judá. Miren, hay personas que creen que por sus habilidades,
por su talento, por su destreza, creen y ellos están convencidos que lograron lo que lograron por ellos mismos, cuando lo que ellos no saben es que siempre todo lo que han conseguido ha sido gracias a Dios. Y Nabucodonosor no era la excepción. Dios permitió que una nación como Babilonia prosperara, se expandiera y fuera el instrumento usado por Dios para castigar a Israel. En este caso, el reinado del sur. Miren, nosotros, si llegamos a tener un poquito de gloria, de éxito, de poder y quizás de dominio de alguna área que Dios te entregue, no pienses nunca que fue por tu destreza, por tu habilidad, por tu sabiduría, por tu conocimiento, porque todo eso Dios lo permitió, pero la fuente viene de Él, siempre. Hay personas que son buenas haciendo negocios y ganan y se vuelven ricos y tienen un imperio. Y siempre ellos creen de manera engañada que fue por ellos. O es que yo soy experto haciendo esto o aquello. Bájate de esa nube. Ni tú ni yo tenemos capacidades por nosotros mismos de lograr lo que hemos logrado. Siempre hay un poder superior y mucha gente se jacta diciendo de que, oh, gracias a mi habilidad, o gracias a mi sabiduría, o gracias a mi destreza pude, hice, logré, conseguí esto y aquello. Y no es así. Y entonces lo que pasa o lo que sucede es que Dios quebranta el corazón soberbio, el corazón altivo, que cree que lo que ha conseguido ha sido por cuenta propia, cuando no es así. Mira, el solo hecho de tú amanecer con vida sano y que podamos levantarnos a trabajar, ya eso es gracias a Dios. Porque acuérdense que yo les he dicho, hoy estamos bien, mañana no se sabe. Nadie conoce el futuro, nadie sabe qué nos va a pasar en un futuro. Por eso todos los días debemos darle la gloria y la honra a Dios de todo y más si nosotros logramos cierto prestigio, cierta reconocimiento, cierta gloria, porque la Biblia dice que yo, dice Jehová, no comparto mi gloria con nadie, absolutamente. Usted siempre tiene que darle la gloria a Dios en todo. Si obtuvo el empleo soñado, si obtuvo el ascenso que deseaba, si usted obtuvo, bueno, en el caso de los que vivimos en Estados Unidos, su residencia, su ciudadanía, siempre dele la gloria a Dios, porque Él permitió que usted pudiera lograr lo que usted pueda o quiera lograr en la vida. Un cupo en la universidad, un ascenso, o lo que sea, o la mujer de su vida o el hombre de su vida, porque Dios le dio la gracia para que esa persona se lo quiera a usted y lo reciba y lo acepte así como usted es. Todo eso, siempre debemos darle la gloria a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. O sea, el hombre era el amo y dueño del mundo antiguo en esa época. Logró aquí, logró allá, pero todo fue porque Dios se lo permitió. Más sin embargo, cuando usted lee todo el capítulo 4 del libro de Daniel, se da cuenta que quien relata eso es Nabucodonosor. Y al final del día, él reconoce el poderío de Dios, porque acuérdate que yo te enseñaba de que ya él había visto manifestación de ese poder de Dios. Así que el mensaje de hoy, y esto lo termino con un versículo bíblico. Dios es excelso, atiende de cerca al humilde, mas mira de lejos al altivo. Cuando tú eres humilde y sencillo, el oído de Dios va a estar cerca de ti, oyendo tu oración. Pero si tú eres altivo como un Nabucodonosor, él se va a apartar de ti y te va a mandar al campo como las bestias. Así que no permitas que el orgullo, tu corazón se llene de orgullo, porque mira lo que le pasó a Nabucodonosor. Así que nunca se te ocurra creer que todo lo que tú has logrado en tu vida ha sido por cuenta tuya, porque no es así, no es cierto. Dios permite ciertos logros, ciertas bendiciones en nuestra vida con un solo propósito, con un solo plan. El plan de Nabucodonosor para Dios fue usar a esta nación
pagana, idólatra, abominable, para castigar a sus hijos, o sea, el imperio del sur. Y logró que, bueno, después de 70 años, ellos volvieran nuevamente de vuelta. Pero este reinado o este imperio tuvo su cuarto de hora, porque así es, y luego subió otro, porque hasta el mismo Nabucodonosor tuvo el privilegio de saber cuál era el siguiente imperio que le iba a suceder. Y esta es la historia de la locura de Nabucodonosor, un hombre que pensó que por ser el amo del dueño y señor del mundo, creyó que era por mérito propio. Hasta que se dio cuenta, después de vivir como un animal del campo, reconoció y glorificó el nombre de Dios, dándole solamente a él toda la gloria y toda la honra. Y no seas como Nabucodonosor, no seas bestia. En el buen sentido, ¿no? Porque siempre debemos darle la gloria al único que se la merece, y ese es Dios. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.